jour un très grand voyageur et l'essentiel est un vide. Hola, a lo largo de este video intentaré ahondar en la mente de Antoine de Saint-Exupéry, autor del reconocido cuento infantil El Principito, a través de un análisis que nos permita conocer la riqueza interna de este relato de modo coherente. Todo autor en su momento escribe no lo que le dicta su arbitrio, sino lo que viene exigido por la lógica interna del relato. Captar esa lógica o trabazón interna es indispensable para conocer el sentido de cada pormenor. Al estudiar esta obra pretendo mostrar el sentido profundo y la vinculación mutua de buena parte de los acontecimientos. Para proceder con el debido orden y tratar los diversos aspectos que implica este análisis, articularé este en 5 fases. Primero, la exposición condensada del argumento para tener un recuerdo vivo del mismo. Segundo, la determinación del tema nuclear de la obra más allá de la trama argumental. Tercero, la contextualización de la obra. El sentido de un texto se alumbra en el contexto, en el entorno en el que juega su papel expresivo. Antes de abordar el estudio directo de una obra, es necesario encuadrarla en la producción del autor y situar esta en el momento cultural de la época. Para ello hay que recordar los datos biográficos del autor, que son indispensables para conocer la motivación profunda que lo movió a plantearse el tema básico de la obra y realizar el esfuerzo de escribirla. Cuarto, los elementos constitutivos de la obra, los personajes, el tiempo y el espacio. Y quinto, la valoración general de la obra, que incluye además la intención comunicativa del autor. Antes de iniciar con el análisis per se y sin pretender desviar el foco de esta exposición, me atrevo a confesar que la primera vez que leí El Principito tenía alrededor de 25 años. Me gustó tanto que lo leí 2 veces más y cada vez que lo leía descubría algo nuevo. Fue entonces cuando descubrí que, aunque sea un libro para niños y esté dedicado a los niños, aunque su autor diga en repetidas ocasiones que las personas mayores no comprenden lo fundamental y que los niños deben tener mucha paciencia con ellos, El Principito es una de esas obras especiales que también están pensadas para los adultos. Y eso es precisamente lo mágico del libro, que evoluciona de la mano del propio lector a lo largo de las distintas etapas de la vida, con una lectura completamente distinta. Es un libro lleno de sensibilidad, que no carece de las dosis justas de pensamiento, un pensamiento sencillo pero hondo que no ignora a su manera las cuestiones esenciales de la vida. El Principito narra la historia de un piloto que, mientras intenta reparar su avión averiado en medio del desierto del Sahara, se topa con un pequeño príncipe proveniente del asteroide B612, que le pide insistentemente que le dibuje un cordero. El piloto empezará a descubrir la fascinante historia del Principito, que comienza en su asteroide, donde su única compañía es una flor a la cual ama, pero que decide abandonar por ser orgullosa y engreída. En su travesía por el universo en busca de un amigo, conocerá a un variado grupo de excéntricos personajes que lo convencen de lo extraño que es el mundo de los adultos, tan ocupados siempre en asuntos serios e importantes que se olvidan de disfrutar la vida. Al llegar a la Tierra, el Principito entrará en contacto con animales, flores y personas. Será allí donde, antes de encontrar al piloto, conocerá al zorro, quien le revelará la importancia de la amistad y el valor del amor que siente hacia su flor. Será la nostalgia por ella y la decepción que le causa el mundo de los adultos lo que motivará al Principito a regresar a su planeta. La intención comunicativa del autor consiste en proponer un cambio de actitud existencial frente a la realidad y el modo correlativo de lectura interpretativo de los fenómenos reales. Tan grave apelación al hombre contemporáneo se inspira en una intuición básica, la de la vecindad que media entre la plenitud humana y la fidelidad creadora a todo aquello que constituye para el hombre una apelación fundamental, los deberes, los otros hombres o la propia tierra.
Esta intención está subordinada a la importancia que encierra el encontrarnos rigurosamente con las personas que constituyen nuestras raíces, nuestro entorno vital primario. Cuando todo parece haber fracasado, una voz interior, el principito, que llevamos dentro, nos advierte que tenemos todavía una salida airosa, dar el salto a un nivel superior de realización personal, el nivel de la creatividad. Los escritores que se rebelaron en Francia entre 1925 y 1930 escogieron la novela no tanto para contar una historia cuanto para exponer su concepción de la vida humana y su interna lucha por descubrir la verdad. Por su temperamento, formación y dedicación profesional, Antoine de Saint-Exupéry se adhirió decididamente a esta corriente. Desde niño se mostró proclive a cultivar con igual intensidad la acción y la contemplación, por su afán de descubrir el sentido profundo de la vida a través del compromiso creador. Su actividad como piloto, iniciada a los 21 años, no fue para él primariamente una experiencia aventurera de riesgo y dinamismo febril, sino una forma privilegiada de relacionarse con la realidad y ver a la debida distancia el mundo de los hombres y las cosas. Ante la perspectiva angustiosa de una conflagración mundial, Saint-Exupéry se esfuerza por recordar a los hombres la necesidad de fortalecer las bases de su amenazada civilización. Tras la fulminante derrota francesa al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Saint-Exupéry, consciente de servir por lo que toca a la actividad militar a una causa perdida, se compromete en la urgente tarea de levantar la moral de sus compatriotas, como lo hace en el libro Piloto de Guerra en 1942, y restaurar su unidad quebrantada, como lo hace en Carta a un rehén en febrero de 1943. En la congoja del exilio, aislado de nuevo en el desierto de la humillación patria, Saint-Exupéry suscita en El Principito, en abril de 1943, la aparición súbita y brillante de su otro yo, la vertiente infantil que todos, hombres y pueblos, llevamos dentro, y que en la hora sombría en que hace crisis el mundo confiado de los objetos y posiciones, nos recuerda el valor inquebrantable de lo aparentemente efímero, el encuentro interhumano, la fidelidad a la flor débil e imperfecta del pequeño asteroide perdido en los espacios. La historia que se cuenta en El Principito está basada en hechos reales de la vida del autor. Saint-Exupéry sufrió un accidente de avión en el Sahara de la misma forma que el narrador de la novela. En el trayecto de París a Saigón, mientras intentaba batir un récord de rapidez junto a André Prévost, se estrelló en el desierto. Durante esta angustiosa experiencia de 4 días, los dos hombres sufrieron alucinaciones causadas por el calor y la deshidratación que inspirarían más tarde a Antoine para escribir El Principito. Los dos hombres lograron salvar la vida gracias a un beduino que dio con ellos y los rescató. La narración luminosa del autor, fruto de una imaginación creadora, penetra en el sentido de la vida al hilo de esta descripción fantástica. Es una época en donde varias corrientes filosóficas y sociológicas confunden al hombre, y una época en la que todos los valores humanos se ven golpeados por la guerra, por lo que el autor, en su libro, refleja la incongruencia y falta de sentido que tienen las acciones de muchas personas de su época. Es un reclamo a la insensatez de los adultos, dirigida como un libro que pretende mostrar a los niños que la vida no es así, y que a pesar de que los adultos que le rodean sean incomprensibles, en el mundo existen muchas cosas dignas de admirar, amar y tomar en cuenta. Con un estilo directo y transparente, Antoine contribuyó a configurar un modo de literatura realista y poética a la par, cargada de fuerza simbólica y poder de penetración en la realidad más honda. Esta conjunción fue posible sin duda porque Antoine tenía un sexto sentido para captar los fenómenos que rodean la vida humana. Simbolismo y poesía no alejan de la realidad, la revelan, ponen brillantemente de manifiesto que el hombre alcanza las cotas más altas de su existencia cuando cumple las condiciones del auténtico encuentro con su yo más inocente.
Las obras de Saint-Exupéry están tejidas con su singular poder para transmitir la experiencia de la vida en un lenguaje denso y noble, que se preocupa por adquirir la belleza formal sin perder la inmediatez jugosa del reportaje y la elevación característica de la penetración filosófica. Saint-Exupéry, hombre de acción incesante, consagró toda su vida a la tarea de distinguir lo importante de lo urgente. Saint-Exupéry consagró su gran poder intuitivo y su talento literario a la configuración de una ética humanística del amor, de la realización plena del sentido del hombre y de las cosas. Con intensidad creciente intentó hallar el secreto de la plenitud humana, al que aúna las diferentes líneas de fuerza que integran la personalidad del hombre y le confieren su más alta justificación. El narrador, que es piloto de profesión, sufre un accidente en el desierto del Sahara, que es donde se sitúa la historia narrada. Durante el texto, uno se va encontrando diferentes simbolismos encarnados por los personajes con características particulares y roles específicos que deben cumplir en un espacio y tiempo determinado, tal cual sucede en nuestra cotidianidad. El diálogo que se va dando entre los distintos personajes es muy especial, ya que se basa en un lenguaje muy poético, que a su vez es aparentemente sencillo, pero poco a poco se va transformando en un lenguaje de enseñanzas de vida que ayudarán a la comprensión y valoración, tanto de las cosas sencillas como de las más complejas. El piloto. El narrador de la historia, escrito en primera persona que identificamos como el propio Antoine, se nos presenta como un hombre que no se ha sentido comprendido a lo largo de su vida, como si estuviera desconectado desde pequeño del mundo de los adultos. A lo largo de la vida, a medida que ha cumplido años, ha fingido actuar como los adultos, pero no se siente uno de ellos. A raíz del encuentro con el Principito, el piloto evoluciona. Es esta relación con su yo niño la que le hace ver que había más de adulto dentro de él de lo que él pensaba. Página a página, el piloto evoluciona y antepone aquellas cosas que no se ven en los ojos por encima de las necesidades básicas del ser humano. El Principito. Es la representación de la infancia del autor de la novela. Desde un primer momento, a raíz que identifica el dibujo de la boa con el elefante en su interior, somos conscientes de que es alguien especial. Este hecho nos da una pista también acerca de que se trata de un personaje que ve más con ojos de niño que con la mirada de los adultos. La historia del Principito está construida por completo a través de metáforas. Es la infancia olvidada que regresa para unas últimas enseñanzas antes del paso definitivo a la madurez. El primer planetoide es habitado por un rey. Para los reyes todos los hombres son súbditos. Es la autoridad sola y única la que impone las normas, el orden, en suma, la que hace la ley y exige que su autoridad sea respetada y no tolera la desobediencia. El Principito aprende que la voluntad definitiva reside en uno mismo y no hay necesidad de cumplir órdenes ajenas. El vanidoso. En el siguiente asteroide de nuevo se topa con un único habitante, un vanidoso. Es un personaje que aparece en la historia como un hombre narciso, el cual pretende que todas las personas del mundo lo alaben como si realmente se tratase de un dios. El bebedor. El personaje del bebedor está atrapado en un círculo vicioso. Bebe para olvidar la vergüenza que le produce beber. En este caso, el Principito se enfrenta cara a cara con otra de las partes negativas del mundo de los adultos, los vicios y la falta de autocontrol. El farolero. En el quinto planetoide, en el relato encuentra el Principito que el trabajo del farolero tiene sentido y es útil. Es la representación de la gran masa obrera de la sociedad. Está formada por personas que se dedican a un oficio, realizando una tarea y no se cuestionan nada más allá de su labor. El sabio. Es la figura que se interesa por las cosas eternas e invariables, pero no en la naturaleza efímera. Se dedica a ganar conocimiento, pero no experimenta nada por sí mismo. Con todo, este personaje inculca en el Principito la idea de la finitud de las cosas. El zorro. Es la representación de la amistad. El zorro es quien le pide al Principito ser domesticado y le enseña las claves de la amistad y del cariño.
al mismo tiempo que le da uno de los mejores consejos que encontramos a lo largo del libro. Lo importante es invisible a los ojos, se tiene que mirar con el corazón. Es la clara muestra de un amor desinteresado, una unión de dos seres que viven en soledad y se necesitan. La flor de 3 pétalos. Es la representación del amor de las primeras personas que son importantes en la vida de alguien, la familia. Se trata de una de las primeras relaciones de amor que se experimentan en la infancia, un lazo fuerte, pero no por ello perfecto. A pesar de ser bella, la rosa es caprichosa y le gusta ser compadecida. Estos pequeños defectos terminan deteriorando la relación con el principito después de haber surgido en su planeta, y éste decide marcharse. Este personaje nos enseña que a las personas hay que quererlas por lo que son, con defectos incluidos. No solo se deben amar las virtudes, los defectos también hacen a las personas únicas. Desde la dedicatoria, este libro es un entramado de mensajes que develan muchos significados acerca de la vida y los valores humanos. El autor inicia el libro pidiendo perdón a los niños a los que va dirigida su obra, porque tiene que dedicársela a otra persona, a Leon Werth. Esto nos devela que el público objetivo de la obra de Saint-Exupéry son, en primer término, los niños. Leon Werth aparece en el texto como el mejor amigo del escritor francés, un hombre que vive en Francia donde pasa hambre y frío. Werth era un periodista judío que sufrió la represión antisemita de la Segunda Guerra Mundial en la Francia ocupada, por lo que su dedicatoria es un mensaje para quienes fueron abatidos por la guerra y pueden encontrar en esta historia un halo de luz, creatividad e inocencia reconfortante. Además de esto, el autor nos introduce ya de primeras una de sus temáticas principales del libro, el paso del tiempo y la nostalgia de la infancia. Para prueba de esto, en la dedicatoria escribe: todas las personas mayores fueron primero niños, pero pocas lo recuerdan. Esta dualidad, niños-adultos, se mantiene a lo largo de todo el libro. En sus conversaciones con el Principito, el autor revela su propia visión sobre la estupidez de la humanidad y la sencilla sabiduría que los niños parecen olvidar cuando crecen. Fiel representación de que cuando somos niños, la admiración por todo nos invade y nos empuja al descubrimiento de todo. Pero cuando vamos creciendo, poco a poco, vamos alejando tal impulso, perdiéndonos en la incapacidad por descubrir nuevas cosas para comprenderlas, estudiarlas o de pronto sacar de ellas un provecho. Con respecto a la temática central a la que aludimos desde el principio, se nos recuerda que la vanidad y el egocentrismo aparecen como los primeros peligros que hay que evitar para poder moverse en el plano de lo valioso. Otro obstáculo consiste en dejarse llevar, en ser continuamente arrastrado por lo urgente, utilitario o inmediato. Es un rasgo de la obra el llamar la atención reiteradas veces sobre la importancia del sentido, del cómo, no tanto lo que se hace, sino el cómo se hace, no la relación con los demás, sino el modo de relacionarse, no lo que se siente, sino cómo se siente. Debemos ahondar en el interior de cada uno para hacer salir al exterior ese conocimiento, para descubrir mediante la mayéutica el conocimiento olvidado. Ya muy pronto se hace referencia a una constante en las obras del escritor francés que será recordada de modo oportuno: la convicción de que hay algo en nuestra cultura que apaga y ahoga la vida del espíritu, así como la necesidad, la urgencia de salir de esa situación. La historia del Principito es la historia de la conquista del sí mismo, del aprendizaje del sentido de la vida. Por eso, el verdadero encuentro con los demás se produce cuando estamos ante quienes hayan hecho un recorrido como el nuestro. Y por eso hay que cuidar de lo que hay de verdaderamente de valioso de nosotros, el ámbito espiritual, que es el creador de valores, como nos recuerda el autor. El lugar donde aparece el Principito es el alma, pues es figura del niño eterno, del niño interior. En el fondo de cada adulto hay intacto, a menudo olvidado y muchas veces menospreciado por la presunción y la prepotencia, un niño, el niño que fuimos un día, que es conocedor con su inocencia de la verdad.
Es decir, que cada uno al momento del desarrollo sigue arrastrando en su vida pasajes de su vida de infante que se ven reflejadas en actos inconscientes que se quedaron perenizados en el subconsciente y que nos permiten de una u otra manera recordar la ternura, el amor y el entendimiento con los demás. Esta obra tiene un profundo contenido de lo que es la propia vida y de cómo la vivimos, a veces tan incomprendida que nos produce una serie de emociones encontradas. El tiempo que se dedica a escuchar bellas historias y a meditar en ellas, a guardarlas en el corazón, siempre será un tiempo valioso. Historias como esta del niño frágil y prodigioso que un día nos aparece caído de lo alto. Háganse amigos de él. Dibújenle alguna cosa, no se sientan ofendidos si aparentemente no contesta sus preguntas. Escuchen su risa, deleítense en ella y dejen que crezca como una semilla misteriosa y dulce, su historia en el centro de su corazón. Aprendan a dialogar con él, también en el silencio. Me parece que, casi sin darnos cuenta, esa belleza germinará su gracia entre nosotros. Nos abandonarán la prisa, la rutina, el cansancio y aprenderemos a ver y a sentir de otra manera, aquella iniciada en la infancia, aquella que probablemente nunca nos dejó.